Bien, ahora va a presentar Santiago Díaz, ¿sí? Y Santiago nos va a presentar un texto, ¿no es cierto?, que se llama Mil conjuros, políticas y pedagogías brujas en el uso de los devenires y de la praxis docente, ¿sí? Solo una breve presentación. Santiago es investigador autónomo de las corporalidades y las artes performáticas. Es docente de filosofía, especialista en epistemología del sur, de la Claxo, un diplomado en Educación Sexual Integral de la UNSAM. Le debe a la maestría en Estéticas Contemporáneas Latinoamericanas la investigación sobre corporalidades estético-políticas de las prácticas performáticas de coloniales latinoamericanas. Realiza actualmente una tesis de doctorado en Educación de la Universidad Nacional de Rosario sobre las epistemologías y las pedagogías decoloniales que las performances corporantes favorecen en las territorialidades del sur. Es docente de antropología de los cuerpos y profesor, ¿no es cierto?, de arte en la carrera de danza y expresión corporal. Autor de algunos textos como Juegos de la Subjetividad, Imágenes Lúdicas en Gilles Deleuze, publicado en el año 2000. Muy bien, sin más, entonces le doy la palabra a Santiago. ¿Se escucha? Sí. Gracias, Pedro, por la presentación. Bueno, en realidad escribí un texto que es más bien comentándolo, así que por ahí quizás lo mejor, y aprovechando el tiempo, sea ir siguiendo eso y ir haciendo algunas acotaciones. Quiero saludar a toda la gente que está acá, sobre todo a Guadalupe, a Marcelo y a Cristina, que hemos compartido grandes encuentros acá en Mar del Plata, jornada Gilles Deleuze, allá por el 2011, el 2013 y el 2015. Y escuchándoles siempre recuerdo que en realidad fue ese mi trayecto deleuziano. Después creo que me derivé por cualquier cosa, menos por Deleuze. Como buen deleuziano, ¿no? Me fui por cualquier otro lado, pero por eso para mí es todo un atrevimiento venir a exponer en estas jornadas o a compartirles estas ideas. Por eso lo que les voy a proponer o comentar en realidad es la deriva corporante de la praxis docente y cómo Deleuze en algún sentido está habitando ahí sin directamente, ¿cómo decirlo? Voy a comentar algo de Deleuze. Lo único que voy a tomar son dos fragmentos, tres, de El recuerdo de un brujo, del capítulo de los devenires, pero simplemente a modo de que, bueno, tengo que poner algo que tenga que ver con Deleuze. Después lo demás va a ser como una especie de vuelo sobre lo que a mí me inquieta hoy por hoy de lo que es la praxis docente y cómo en algún sentido también algunas relaciones entre las apropiaciones brujas o chamánicas, como por ahí podemos pensar, Deleuze nos invita a pensar en relación a la docencia. Así que esa es una breve presentación para contarles por qué escribí este texto y qué es lo que me interesa. Así que leo y espero que se entienda, como siempre. Lo que me parecía que nos atravesaba, o no me parece que nos atraviesa, por lo menos dentro de la praxis docente, del ejercicio de encuentros, es una especie de experiencia crítica con respecto a la presencia, a lo que por ahí se puede llegar a llamar como desencantamiento del mundo, como correlato de una racionalidad reinante, junto con el avance de un modo de vida capitalista que se despliega como totalidad insuperable en muchos de los casos. Por eso, en una época como la que estamos, donde mucha gente es descreída o debilitada a partir de una condición nihilizante, ese desencantamiento que nos genera esta época a muchas personas termina siendo una máscara de un encantamiento mucho más secreto, más profundo, más sutil, y que le damos a eso el éxito del sistema de vida capitalista, es que no podemos dar cuenta de la presencia del mundo, ¿no? Por eso hay una inconformidad sustancial con todo lo que sucede, y más con las razones y conceptos que buscan explicar aquello que se vive, ¿no? Por eso la permanente búsqueda de nuevas cosas, nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas teorías, etc. Ese encantamiento irreconocible es la ignorancia y la fragilidad con la que se vive la relación con la existencia. La fragilidad sustancial, esto lo dice Tikkun, se ve sostenida por toda una extensa lista de dispositivos, de prótesis existenciales, que colaboran con sostener la mínima vida posible, o al menos el sentido de ella. Por eso, el encantamiento del que estamos hablando es uno muy potente, el que directamente nos hace sentir que no hay alternativas, y que se ha definido como todo lo que consideramos como mundo hoy existente.
Por eso tomo las palabras de Isabel Stengers y de Piñar al respecto de lo que es la brujería capitalista, que está al acecho permanente, ¿no? Como esta idea de que no podemos descuidarnos ante esto que creemos a lo que a veces, muchas veces pensamos que nos escapamos y que inmediatamente la trampa retorna y volvemos otra vez a esa lógica. Por eso la premisa que les propondría por el momento es que hay que cuidarse, porque es sabido que, como dice Stengers y Pinar, todos los pensamientos de la brujería hablan del riesgo de enfrentar una operación bruja, la necesidad de protegerse, porque siempre está presente el peligro de ser capturado. Quien se cree seguro, quien cree que puede abstenerse de protección, se señala como presa. Hay una urgencia primordial, nosotros acá en Argentina le decimos hay que volverse pillo ante los embrujos, o es un término que habitualmente usamos, ante estos embrujos, ante los encantamientos silenciosos, de este sistema de brujos sin brujos, como dice Stenger, porque no es un sistema centralizado, organizado por jefes capaces de tomar colectivamente decisiones, de optar racionalmente por tal o cual innovación interesante, ¿no? Siempre se trata de una, en primera instancia, para los actores cotidianos del capitalismo, de reorganizar de manera permanente su funcionamiento, de modo de reducir a nada todos los poderes que podrían encontrar una referencia fuera del sistema y de su lógica. Y a todo eso se le agrega las alternativas infernales, como así la llama Stengers, que es la producción de alternativas que parece funcionar más sobre la base de flujos reorganizadores móviles y que van del más pequeño hacia el más grande, como si fuera una fábrica, dice Stengers, que se deslocaliza a China y esa deslocalización produce infinitos efectos en la organización misma del trabajo en Francia, ¿no? Estos son los ejemplos que ella da. Lo difícil de todo esto, o al menos lo que me parece, es que hay un pensamiento mayoritario que piensa que hay un problema, ¿no? Como podría ser la alienación, etcétera, y por lo tanto una toma de conciencia, y que generan abstracciones unilaterales y que para ello hay respuestas universales, ¿no? Como este afán también de decir, bueno, la filosofía es esto y a esto nos dedicamos y esto es lo que hay que hacer, ¿no? Lo que termina siendo mayoritario es todo lo que se considera normal. Entonces, por ahí quizás una estrategia de contraefecto es dar cuenta qué entendemos por normal o qué es lo que presentamos, ¿no? A mí me cuesta mucho hoy por hoy dar clases porque, en definitiva, lo que yo estaba haciendo últimamente en las clases era poner el cuerpo, ¿no? Y todos los conceptos que aparecen en 1000 mesetas se ponen en juego desde lo corporal. Entonces, a veces eso es muy difícil hoy por hoy llevarlo desde las pantallas. Lo que sí o por lo menos lo que me llamaba la atención y lo que me parecía extraño de todo esto, no es tanto las prerrogativas o razonamientos con los que el sistema brujo capitalista ordena y reordena los flujos compositivos de una misma dinámica dilecta, ¿no? O lo vuelve extraño, ¿no? O fascinante a todo esto es que la adherencia inmediata que tiene, la aceptación casi inconsciente o deseante con la que estas ideas se impregnan en las vidas cotidianas, la fuerza con la que se despliegan, crecen y manifiestan, ¿no? Pensando en cómo, incluso cómo producimos los textos y nuestro, vamos a decir, la producción académica. El encantamiento es esa fuerza que relaciona y mantiene mayoritariamente el sentido común, esto lo sabemos, y su buena conciencia en todas las máscaras. Y empecé a pensar qué tipo de máscaras aparecen, ¿no? Como la máscara caritativa, la solidaria, la cordialidad, la que tiene mucho fair play, o la amable y responsable diálogo cordial con el que habitualmente nos manejamos, la sonrisa resplandeciente de los empleados del mes, nosotros podríamos decir de los buenos académicos, y la consulta de los encargados, ¿no? Eso también. O la buena conciencia capacitista, la que todos creemos que podemos entender todo lo que decimos, la explicación academicista, que excede siempre las razones de lo que experimentamos, o el blanqueamiento mismo, ¿no? Que habitualmente utilizamos sin saberlo, como parte del privilegio, o la reproducción heterocentrada, ¿no? Como distintas máscaras que van apareciendo. También pensé en la buena familia hereditaria y todas esas máscaras que se sostienen por sí mismas a base de privilegios y de altanería disimulada de buenas formas, y todas las instituciones. No hay una que no se salve de todo esto. Por eso el encantamiento es tan fuerte, porque sin esas prótesis todo se desmorona. Todo pasa a ser una especie de desgarro trágico de la crisis global o del decaimiento generalizado de los países.
El valor que tomo por ahí en esto tiene que ver con algo que hace poco leí, pero que sí conversé hace un tiempo con una amiga, una señora que se llama Rita, que es algo que tiene que ver con el reencantar el mundo. Y que hoy, hace poco, Silvia Federici, no sé dónde lo tengo, pero bueno, anda por acá, salió publicado, creo que es este libro, Reencantar el mundo. Dice que reencantar el mundo no es inyectar una cierta vitalidad, que bien lo hace la New Age neoliberal también, ¿no? Con los discursos empresariales de sí y los efectos meritocráticos demás, sino que ese reencantamiento no es anular la fuerza de vida, sino cambiar las lógicas del razonamiento con la que el desarrollo capitalista practica silenciosa y eficazmente. Entonces, reencantar el mundo es enfocar la fuerza de resistencia contra la explotación sistemática, la degradación aceptada como normalidad y el asedio desganado del conformismo. Reencantar el mundo es hacer posible en su práctica la transfiguración del veneno introyectado por las lógicas capitalistas en nuestros cuerpos, en nuestros espíritus. Entonces, reencantar podría ser una expansión de aquello que Deleuze, ahí volví un poquito a Deleuze a veces, está bien hacerlo. Aquello que Deleuze reclamaba ya en La imagen tiempo, cuando decía respecto a esto de la necesidad de creer en este mundo, ¿no? Como un llamamiento a la potencia fabulatoria de la inmanencia, pero también y fundamentalmente a las fuerzas corporantes de esta ontología, ¿no? Que esta ontología conlleva. Y de estos flujos, de estas interacciones, de estos pasajes, de estos umbrales, de esas fluctuaciones que no tienen otra realidad más que, obviamente, a esta altura, los agenciamientos. Por eso, Mil Mesetas es para mí un gran libro de agenciamientos. Y si revisamos las tradiciones del pensamiento, muchas de esas conexiones pocas veces tienen referencias directas, quizás sea la herencia del Antiedipo, ¿no? El delirio del mundo en el que se entra al sondear los bordes liminales de este gran libro que es Mil Mesetas. Sentimos que la filosofía que allí se propone tiene una máscara secreta, una especie de personaje encriptado en las tradiciones esotéricas, y que esto es las prácticas mágicas y sus relaciones con la brujería. Nos gustaría decir que Mil Mesetas es un recetario de brujería, un boticario alquímico de conceptos provocadores y divertidos, alegres, sobre todo alegres, como pocos por ahí deleuzianos terminan siendo cuando hablan de dicho libro, en este caso yo, ¿no? Acá, diciendo estas cosas. Quizás demasiado académicos, quizás demasiado aburridos, porque la alegría, lo celebratorio, y ahí nada tiene que ver con la industria del espectáculo o el show, al que nos tienen acostumbrados personajes mediáticos del ámbito filosófico, sino que la alegría es un sismo medular, ¿no? A mí me gustaría decirle una eyaculación erótica del espíritu que encuentra felicidad plena en el salto inimaginado de una nueva conexión, de una nueva composición. En ese sentido decimos, nos gustaría decir, que la filosofía deleuziana es un acto de brujería, o por lo menos de hechizo, que lo que me ha generado a mí, ¿no? Y lo que le ha generado a muchos estudiantes, que creo que eso por ahí quizás es lo que me interesa revalorizar, ¿no? Muchos conceptos que han alegrado vidas, y entonces quizás también tenemos ahí una resistencia. Deleuze dice algo que, bueno, que creo que está muy citado en esto, que es la filosofía, dice que pensar es seguir una línea de brujería, y ahí es donde por ahí la invitación lleva a pensar que es una deriva menor, una línea ínfima y dislocada, lo que no se espera que nazca y crece con la fuerza tan valiente de lo que no puede más que nacer por la propia potencia larvaria, por esa especie de expresión germinal todavía aún no formada. Bueno, recién se citaba un poco esta idea del huevo dogón, que siempre aparece ahí dando vueltas, y después lo comemos todos los días y termina siendo esa también la materia, ¿no? La magia, la composición mágica, Pedro, después cualquier cosa decime, yo estoy leyendo así medio al pasar, estoy salteando cosas, cualquier cosita me decís, y sobre todo por el tema del tiempo. Hay un término ahí que aparece, que es la idea de la magia, que también a mí me interesa pensarla como una especie de composición, esto está claro, es un saber del orden intuitivo, que no conoce métodos predeterminados, como tal vez el arte también suceda, o como la creación también es indudablemente esto que no tiene método, pero sí requiere una cierta técnica, sí un conjunto de técnicas. En definitiva, lo que a mí me parece requiere un oficio en algún punto, ¿no?
que es muy diferente a un método o una receta, o una receta en el sentido de preordenamiento. Lo que hace la magia, como tal, es poner en contacto flujos que a simple vista no tienen una relación directa, ¿no? Y poner en contacto con un flujo variable, o sea, que sea de orden mineral, animal, vegetal, molecular, espiritual, donde la colisión por ahí realizada provoca efectos transformativos y tanto los flujos compuestos como las personas que intervienen se interactúan y se transmutan entre sí, ¿no? Por eso se crea una zona indiscernible, donde no se puede distinguir quién manipula y quién es manipulado por los flujos, sea esa la peligrosidad de la magia también, ¿no? Esto es que lo comento así porque estos son lo que pasa en los encuentros cada vez que tanto en las materias que estamos aparecen estas cosas, ¿no? El hecho de poner el cuerpo, de habilitar una especie de pensamiento corporal en los conceptos, genera esta especie de atmósfera que no se sabe, muchas veces ha pasado, ¿no? De que han entrado y han dicho, bueno, pero ¿quién es el docente acá? Y yo estaba desdibujado en el medio de todo este quilombo que estaba pasando, y entonces parecía que no se daba cuenta quién era el que, dónde estaba quién era el que debía estar dando la clase, ¿no? Nada, comento que estas cosas son las que suceden en los encuentros. Por eso la preocupación, ¿no? Del encantamiento del mundo capitalista, del sentido común, que ha anulado esa dimensión sutil de las transformaciones para devolver un mundo material, objetual, cosificado, de la crudeza violenta, de lo que se impone sin vida. Lo moribundo de este mundo capitalista está en esa sintética relación unidimensional con la que se relaciona con todas las cosas. Es decir, el modo en que nosotros nos vinculamos. Yo recién pensaba, cuando la escuchaba a Olga, cómo me atravesaban esas líneas a mí. Es decir, yo pensaba, ¿qué hay de mí en esas líneas? ¿O qué es lo que ha provocado esas líneas en mí? ¿Cuáles son mis estratos? Entonces digo, bueno, por ahí hay una pregunta que quizás esté de más, quizás para la investigación académica, que tengo que ver yo con eso. Por suerte, hay modos de investigación narrativa y autoetnográficas que nos permiten dar cuenta de que esa implicación investigativa nos permite dar cuenta de lo que somos, y entonces creo que hay una linda línea por ahí. La trampa ha sido ubicar la magia, y esto también es una estrategia, este saber institutivo de los flujos, en una posición menor, desprestigiada y subvalorada en la jerarquía de la legitimidad de las verdades, o peor, ubicada como parte de la góndola mercantil de las alternativas, de estas que hablábamos, de la vida feliz neoliberal. Lo que es verdad es que esa estrategia de menosprecio fue bien organizada por una ciencia heredada de la modernidad colonial, esto está clarísimo, por eso recuperar la magia como un saber conocimiento de verdad es una contraofensiva material, espiritual, podemos decir, del pensamiento que resiste la mirada objetivadora, ¿no? Cientificista, utilitarista del mundo. Es una resistencia del pensamiento como acto brujo, esto me gustaría así decirlo, de creación espiritual, en un mundo bastante desacralizado, por cierto, pero también es una operatoria corporal, también es estética, también artística, también política y, por supuesto, filosófica. Me meto un cachito antes de ir a los pasajes propiamente. Ahí volvimos. Hablando de lo cósmico y de las conexiones intergalácticas. Antes de ir a esos pasajes que decía de propiamente brujos, ¿no? Del capítulo de los devenires, como se les suele decir, recordaba, y buscando esto, por qué aparece la palabra recuerdo, ¿no? Y en Prosa y los signos hay un pasaje hermoso que habla sobre el recordar, y no lo voy a leer, si quieren vayan a leerlo, está en la página 116 de la edición, yo tengo la edición esta vieja, de 1972, y ahí se habla de como que el recordar es crear, dice ahí, está en el texto puse la cita completa, pero yo leo una línea nada más, que es que el recuerdo es crear el equivalente espiritual del recuerdo aún demasiado material. Me parece una cosa exquisita en su precisión, de dar cuenta de que lo que ahí se recuerda, por ahí no es tanto la cuestión episódica, de lo que recuerda uno no es tanto el suceso, sino que en realidad es el recordar como un ejercicio de invención, ¿no? Como una actividad inventiva en sí misma. Por eso pensaba, ¿no? Si damos cuenta de esto que acabamos de decir, lo que aparece en Mil Mesetas como recuerdos de un brujo sea la potencia conectiva
compositiva, co-creadora, con lo que el brujo enlaza líneas, planos, podemos decir singularidades, intensidades, son palabras que traen sus problemas, pero con lo que podemos decir que se enlazan distintos mundos, o también podríamos decir, ¿no?, interreinos, como aparece mucho también ahí. Entonces recordar será menos, ahí sí, la evocación episódica, que la creación de una zona posible de devenires. O una convocatoria, o un llamamiento, y en todo caso ahí aparece la condición ritual. Repaso, ¿cómo venimos de tiempo? ¿Venimos bien? O yo, porque a veces me pierdo el horario de tiempo y... Vamos bien y vamos con lo que se pueda. Hago un punteo de los 3 pasajes que dentro de los devenires aparecen como recuerdo de un brujo, ¿no? ¿Qué aparece ahí? Que a mí me interesa porque es algo que aparece en la praxis docente, que aparece en las prácticas performáticas. Habría mucho más para decir de esto, por supuesto, como las prácticas performáticas artísticas en Latinoamérica, como me gusta decir, no Latinoamérica, por el corazonar y por todas las prácticas sensibles con las cuales trabajamos. Creo que son conceptos que dentro de esos recuerdos de un brujo que aparecen en Mil Mesetas resuenan y están flotando siempre permanentemente, aunque no se citen de manera directa. En el recuerdo de un brujo 1 se recuerda el devenir animal, una manada, que el escritor es un brujo en tanto que efectúa potencia impersonal de los afectos, en la manada, esa que convoca. Después se habla mucho del contagio, ¿no?, de la multiplicidad, de la composición de heterogeneidades. Bueno, y esta idea de agenciamiento. En el segundo recuerdo de un brujo se recuerda que toda manada tiene un individuo excepcional, un anómal, que entra en alianza con su máximo de desterritorialización entre las fronteras liminales de la manada. El anómal porta la intensidad del afecto impersonal, lo que hace variar toda multiplicidad. Y se recuerda también que hay una política en la brujería, una política que se elabora por agenciamientos de grupos minoritarios, o grupos oprimidos, o prohibidos, o rebeldes, y que también siempre está al borde de las instituciones reconocidas, tanto más secretos, tantos más extrínsecos, más anómicos, ¿no? Que creo que eso también son estrategias muy claras de trabajo. Y en el tercer recuerdo del brujo, o sea, recuerdo de un brujo 3, se recuerda finalmente a Castaneda, a los devenires moleculares de la prudente experimentación, que somos fluidos, que somos seres de fibras luminosas, perceptores, manojos de fibras, esto que lo dice Castaneda también, una multiplicidad cambiante de dimensiones móviles, heterogeneidades y simbiosis, y que el yo que imaginamos no es más que un umbral, que la pragmática de los brujos solo funciona como una consistencia alógica, que por compatibilidades, alianzas, contagios. Y lo importante de todo esto es que en esas composiciones alógicas de multiplicidades heterogéneas, de fluidos diversos, lo que hay es criterio. Y eso me parece clave. Bueno, Sueli Rolnick decía en una entrevista que le hizo Marie Bardet algo que hay que ir a buscar la brújula ética, ¿no? A mí me gusta decir la brújula erótica, la brújula, el criterio por ahí quizás sea entonces poner en marcha dentro de ese juego de interacciones criterios deseantes, ¿no? Y también de invención de conceptos, ¿no? Me parece que ahí también hay algo que es clave para poder decir, está repetido, ¿no? Sabemos de esto que se dice que la filosofía no es ni ciencia ni disciplina, sino que es una creación de conceptos. Es decir, bueno, pero ¿desde dónde creamos esos conceptos? O sea, ¿con qué, bajo qué necesidad, bajo qué intensidad? Y por ahí la propuesta ahí es, si damos cuenta que el pensamiento es un sismo o una vibración, o como dice ahí en ¿qué es la filosofía? En la página, creo que 200. Ahí la estoy citando de memoria, porque no me acuerdo. Pero, porque no la puse. Pero es una heterogénesis. 201. Bueno, que compone esas fuerzas sensibles que son los conceptos. Y entonces damos cuenta que los conceptos ya no tienden a explicar, sino que en todo caso tienden a resonar, tienden a afectar. Eso también es algo que a veces se cruza un poco con el arte. En definitiva, y ya medio que para ir terminando, creo que quedan 2 párrafos más, Matt Lee, en el libro que publicó Juan Salzano, que se llama Deleuze y la brujería, habla que el brujo es un personaje conceptual. Toma el brujo, la idea de brujo, como un personaje conceptual que permite poner en movimiento resonancias esotéricas y exotéricas, por supuesto, donde se gestan gérmenes conceptuales. Entonces nos parece que ahí es donde la filosofía es una forma, una práctica bruja,
en el momento en que el problema filosófico se vuelve un cúmulo de fluctuaciones indescifrables o inquietantes, y los conceptos toman la tarea de conjurar esa opacidad. Es decir, para redondear esta idea, no es tanto el concepto como clarificación, sino como un reencauzar esas fuerzas, esas líneas, esas singularidades. Entonces podríamos decir que los problemas no se solucionan, se redireccionan. Isabel de Stenger dice en La brujería capitalista que los problemas nos reúnen. Eso me pareció hermoso. Es decir, que en lugar de decir, che, no, tenemos un problema acá y cómo lo solucionamos, en realidad es una fuerza que reúne. Eso me pareció muy, muy interesante. Porque en todo caso, y ahí pensamos los conceptos, como un nuevo sentir. O por lo menos en las clases, o en los encuentros, a mí me gusta decirle encuentros, los programas hace muchos tiempos, yo empecé a dar clases en el 2008, los programas ya estaban divididos por mesetas en aquella época, y ya inquietaba decir por qué le ponían mesetas y no unidades, entonces ya invitaba a pensar algo, eran simples gestos muy, muy cotidianos, pero que en algún sentido tienen esa potencia, los conceptos que aparecen en mi meseta, quiero decir, ¿no? Como la idea de ir a provocar otra sensibilidad. Eso me parecía que era importante. Cierro con esto, que es un parrafito más. La filosofía en sentido deleuziano tiene la tarea de conjurar problemas, donde conjurar es una práctica político-espiritual de esta filosofía. Conjurar es un desciframiento sensible y una composición, un artilugio. Tengo una amiga, Vicky La Rosa, que dice un gualicho, algo que ya le gusta la palabra, a mí también. No sé si en otros lugares se da, pero acá en Argentina, por lo menos en los lugares que yo me muevo, los gualichos son estas pócimas o estos embrujos que se hacen para capturar gente y amores y esas cosas. En algún sentido, este gualicho, este conjuro que se da en una batalla nebulosa contra los embrujos de los diversos sistemas de captura. Y el capitalista, por supuesto, es el gran sistema de captura, ¿no? El académico también es otro gran sistema de captura. Entonces, una estrategia estético-política y también epistémica ante el sistema brujo capitalista es provocar conjuros conceptuales y determinar ciertos agenciamientos efectivos de acción posible para que esos conjuros tomen la fuerza transfiguradora necesaria donde se desajuste el encantamiento provocado por esos dispositivos o esos sistemas que ya hemos mencionado. Nos gusta pensar que el conjuro es una estrategia pragmático-esotérica que trama antiguas prácticas donde se establece un cierto ordenamiento espacio-temporal, de gestualidades, de decires, de haceres, y que buscan establecer un punto de originación donde se bifurque o se reencauce un cierto flujo. En ese sentido, la filosofía y los conceptos tienen un vínculo muy directo con la magia y con las prácticas artísticas. Por eso Mil Mesetas es un libro de brujería, donde los conjuros conceptuales que allí se establecen pasan como el encuentro transversal de múltiples líneas, no necesariamente filosóficas, bueno, esto lo sabemos, incluso hay una necesidad de ir a lo no filosófico, ¿no? Para poner en relación. Por eso osaríamos decir que la tarea posible del investigador en filosofía pasaría por ese ejercicio de buen experimentador que se arriesga a sí mismo en lo que piensa, en lo que siente, en lo que cree, para extraer esas experiencias y esas mutaciones de pensamiento, de sensibilidad, de creencias, que son esos saberes experimentales, con esas batallas, con esos viajes inmóviles que dice nuestro querido Deleuze, y desarrollar las fuerzas efectivas que le permitan confeccionar esos conceptos conjuros. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Y cierro con esta idea. Es que por ahí la pregunta que me lleva es hasta dónde este ejercicio de una filosofía que desafía y que nos arriesga y demás, lo que me ha pasado, y lo traigo desde, por eso convoqué recién a Guadalupe, a Marcelo y a Cristina, porque pasó eso en las jornadas de LES, en el transcurso de las distintas jornadas LES que hicimos. Cómo fue mutando la necesidad, o por lo menos en mí, desde el 2011, 2013 y 2015, de ir haciendo variar las mismas jornadas, de decir, aquí hay que ponerle más cuerpo a esto, hay que hacer poner en juego otro tipo de cosas. Lo que nos llevó a terminar, hoy por hoy, lo que les diría una línea de abolición, ¿no? No se hicieron más las jornadas, pero que en algún sentido decir, bueno, a ver si las jornadas de LES replican estas cosas que venimos diciendo que terminan endureciendo los conceptos. A mí yo sentía que no es lo que deseaba. Por suerte no fue lo que pasó en esas jornadas, ¿no? Creo que hubo otra cosa, otra circulación, otro afecto, una amistad, y como alguna vez Pascal Critón dijo sobre una consulta que le hice, si es deleuziano es buena persona,
hoy pondría en duda eso, pero sigo creyendo que por delesianos somos buenas personas. Me invitó a pensar que la filosofía deleuziana es una filosofía bruja, no solo porque encanta, y creo que Deleuze como docente era eso, y creo que hay que ir a buscarlo ahí, a Deleuze docente, como un gran brujo, porque era el encantamiento que generaba. Me parece que también ahí está una de las, leo lo que puse al final, una invitación a la provocación, al desafío de implicar arriesgar la propia vida en cada convocatoria ritual docente, en arriesgarse como docente a la apertura incierta de los encuentros. Pero bueno, esa sería más o menos un recorrido más experiencial de como docente y de cómo la filosofía deleuziana provoca estos encantamientos que más la explicación de qué significa la brujería en Deleuze y esas cosas que muy bien hace mucha gente y yo no tengo idea. Bueno, gracias. Seguimos si quieren, después conversamos muchas cosas más.